amigas y amigos a este espacio formativo. Soy Moisés Daniel Pérez Díaz, presbítero secular de la Iglesia Particular en León, Nicaragua. Estamos teniendo estos encuentros en torno al acontecimiento de lo que se conoce como el Concilio Ecuménico Vaticano II, mejor conocido como Vaticano II. Es el acontecimiento eclesial más importante de la historia reciente de la Iglesia. Es importante no solamente por las consecuencias y repercusiones que tuvo en su momento, sino por el alcance que tiene todavía hasta el día de hoy y la proyección todavía hacia el futuro. Por eso es muy importante conocerlo y saber precisamente de qué va. En esta ocasión vamos a hablar de los antecedentes. ¿Por qué es importante hablar de los antecedentes del concilio? Porque como es un acontecimiento histórico, el concilio, digámoslo así, no cae del cielo, sino que el concilio es el resultado de unos procesos, como todo, ¿verdad? Como todo en la vida, como en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia también, que es una historia que está situada en medio del mundo. Los procesos históricos tienen unos sucesos que se van dando y que permiten que se desencadenen los acontecimientos. El Concilio Vaticano II tiene unos acontecimientos que podemos rastrear, digámoslo así, desde finales del siglo XIX y que se extienden a todo lo largo de la primera mitad del siglo XX. Son acontecimientos que ocurren dentro de la Iglesia, pero que están también marcados por lo que ocurre alrededor. Dentro de la Iglesia, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, hay unos anhelos, unos deseos de fidelidad al Evangelio, a la par también de nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos desde el mundo de las ciencias y de otras disciplinas que van aportando a la lectura del Evangelio nuevas miradas. Entonces pueden identificarse 5 movimientos que se llaman, que van a ir generando un pensamiento que de alguna manera desemboca luego en lo que será la realización del Concilio Vaticano II. Vamos a hablar de estos movimientos previos al Concilio Vaticano II. El primer movimiento es el movimiento bíblico. En el campo de las ciencias bíblicas hay una verdadera revolución, hay una verdadera novedad en este sentido, porque empezamos a contemplar la Biblia como la palabra de Dios que es, pero también como el libro resultado de unos procesos redaccionales. Estas nuevas miradas en el campo bíblico nos han ayudado a redescubrir el rol que tiene la palabra de Dios y a tener otra mirada sobre la manera en cómo Dios se revela. Entonces, el movimiento bíblico. El otro movimiento importante, antecedente del concilio, es el movimiento litúrgico. Hay cada vez más una comprensión de la liturgia, no solamente como la ciencia de las ceremonias, no solamente como los aspectos externos del culto, sino sobre todo como la celebración del misterio pascual, la celebración del misterio de la salvación. Y hay en ese sentido una enorme reflexión en Europa, sobre todo, que va haciendo tener una comprensión nueva de la liturgia, más allá de la realidad externa, de las cuestiones de tipo estético o ceremonial, sino sobre todo entendida en su dimensión mistérica y en la comprensión de la liturgia como una acción de todo el pueblo de Dios. El otro movimiento es el movimiento patrístico. En el campo de la patrística, que es el estudio de los padres de la Iglesia, que son los primeros pensadores del cristianismo, hay también una enorme contribución. Vamos redescubriendo el pensamiento de los padres, vamos redescubriendo cuál es el pensamiento de estos primeros pensadores cristianos, y esto le aporta también a la comprensión de la fe,
a la vivencia del cristianismo nuevas miradas, porque al conocer lo que los padres de la iglesia pensaban, nos hace replantear sobre todo el papel que tiene la iglesia y su rol con el mundo y con la sociedad. El otro movimiento precursor del Concilio Vaticano II es el movimiento ecuménico. Esto, sobre todo, hay que decir, el movimiento ecuménico surge en el seno de las comunidades cristianas no católicas, en tierras de misión. Van a misionar y se topan con el enorme inconveniente que están hablando de Jesucristo, pero están divididos. Y entonces surge en el seno de las comunidades cristianas no católicas este deseo de unidad, que luego pasará al campo católico. Y finalmente el movimiento de renovación eclesiológica. Hay unas nuevas miradas de la iglesia, una nueva comprensión de la iglesia, del laicado. Empieza a desarrollarse una teología del laicado y una comprensión de la iglesia como pueblo de Dios, que irá aportando también nuevas luces, nuevas miradas de la iglesia como misterio de comunión, que van a ir haciendo tener una comprensión más amplia y más completa del misterio de la iglesia. Entonces, estos 5 movimientos, el movimiento bíblico, el movimiento litúrgico, el movimiento patrístico, el movimiento ecuménico y el movimiento de renovación eclesiológica, van a ir generando nuevas miradas, van a ir generando nuevas comprensiones, van a ir generando unas mentalidades mucho más amplias acerca de la misión de la iglesia, acerca de su lugar en el mundo y sus relaciones hacia afuera. Todo esto es un antecedente del Concilio Vaticano II, se va desarrollando, como les decía, al final del siglo XIX y se prolonga a lo largo de la primera mitad del siglo XX, y va a encontrar eco, precisamente será como el caldo de cultivo que prepare de alguna manera lo que será la reflexión conciliar y lo que vendrá posteriormente. Quiero agradecerles el tiempo que han dado para escuchar esta reflexión acerca de los antecedentes del Concilio Vaticano II. Les agradezco su sintonía y los invito a seguirnos encontrando en este espacio para seguir profundizando en torno al acontecimiento del Concilio Vaticano II. Les ha hablado Moisés Daniel Pérez Díaz, deseando que la paz de Cristo esté con ustedes hoy y siempre.